Hola, en este vídeo vamos a presentar los bizcochos pesados. Como definición podemos decir que un bizcocho pesado son aquellos que intervienen una gran cantidad de grasa en su composición y usan además gasificantes por estas causas. Sus características fundamentales las podemos definir en tres aspectos. Llevan casi un 50% de grasa con relación a la harina, llegando a un 100% si añadimos coberturas de cacao. La grasa de cacao le hará subir ese porcentaje. Y además, al tener alto porcentaje de grasas, es necesaria, imprescindible, la adición de esponjantes, en este caso el impulsor. Primero trataremos los ingredientes básicos. Como en todas las masas, su principal ingrediente va a ser la harina. Es el agente de carga, comporta consistencia y firmeza. La calidad y cantidad va a influir en el resultado final que tengamos. Como norma general utilizaremos harina floja, como en los anteriores bizcochos, pero también podemos utilizar almidón, harina de arroz, ¿vale? Harinas integrales o harinas refinadas de otros cereales o productos. Azúcar. El azúcar, su principal función es agente saborizante. Normalmente utilizaremos azúcar blanquilla, pero también podemos utilizar azúcar moreno moscovado, miel o azúcar invertido. Si queremos utilizar como enternecedor algunos azúcares, podemos utilizar azúcar invertido, glucosa o sorbitol, que sustituiremos un 10 o un 20% del peso total del azúcar. Siguiendo con los ingredientes básicos, tenemos los huevos. Se emplearán enteros o desclarados, según el método de elaboración. Pero lo fundamental es la temperatura a la cual deben de estar los huevos. Para un buen montado, una buena emulsión, sea unos 25 grados. Para tener un buen resultado en los bizcochos pesados, los huevos tienen que estar atemperados, templados. Grasas. Depende, lo veremos posteriormente, utilizaremos o grasas sólidas o grasas líquidas. La principal propiedad es propiedad antirrevenido. Y finalmente el gasificante. Nos va a ayudar a obtener un producto esponjado, un producto con volumen, ¿vale? Su misión es la de producir CO2 para ayudar a conseguir ese volumen. Vale, la clasificación o métodos. Tenemos tres métodos, ¿vale? Diferenciados. El método de emulsión o directo. Va todo a la misma batidora y ahí haremos una emulsión. Bien, el método indirecto. El método indirecto nos puede recordar a un bizcocho de huevos desclarados elaborado en bizcochos ligeros. Y al método de grasa fundida, grasa fundida o grasa líquida. Grasas fundidas en las grasas sólidas y grasas líquidas en las grasas de origen vegetal líquido. Diferentes tipos de bizcochos pesados con diferentes métodos. Con el método de emulsión destacamos los cakes, ¿vale? Con el método indirecto, el bizcocho Sacher. Y con el método de grasas fundida o líquida, las magdalenas, ya sean de mantequilla o de aceite. Bien, vamos a pasar a describir cada uno de estos métodos. El primer método es el método emulsión, método directo. Primero, grasa más azúcar. Aquí realizaremos se debe fundir completamente el azúcar y un breve montado. Añadiremos los huevos a 25 grados, ¿vale? Y esto haremos una emulsión. Esta emulsión nos puede recordar a una mahonesa, debe que ser una emulsión estable, ¿vale? Evitaremos que se corten. En caso de cortado, veremos posteriormente qué acciones debemos realizar. Y a esto añadiremos la carga. Carga habitualmente va a ser harina, pero también podemos utilizar otros productos, como cacaos o si llevara frutos o cualquier cosa. Y junto a la carga irá el impulsor. Una vez cocido obtendríamos un cake. El método indirecto. Método indirecto, como he dicho, tenemos dos batidos, un primero y un segundo batido. Grasas más azúcar, ¿vale? Como la anterior. Añadiremos las yemas. Yemas como atemperadas, templadas, 25 grados. En el caso de una Sacher, de un bizcocho Sacher,
Aquí es cuando añadiríamos la grasa fundida, la mantequilla de cacao fundida, ¿vale? Pero siempre que esté templada. A continuación, las claras montadas y finalmente la carga más impulsor. Procedemos a la cocción y ya tendríamos este tipo de bizcocho. Si os veis la diferencia, tenemos un batido, un primer batido y un segundo batido. De método grasa líquida. Aquí empezamos totalmente diferente a las anteriores. Tenemos un batido montado de los huevos, más azúcar, un batido de huevos enteros. Añadiríamos la grasa líquida más otros líquidos, ¿vale? Podría ser leche, podría ser otros productos. Y finalmente la carga más el impulsor. Las magdalenas, pero también la tan utilizada en las meriendas valencianas como la coca de ñanda. Bien, el horneado. Partes fundamentales. Primero, engrasar, enharinar el molde, ¿vale? O cubrir con papel el molde. Realizamos un sobre para introducir aquí la mezcla, para evitar el pegado y tenga un buen desarrollo. Si no engrasaremos, no se puede coger a las paredes y no tendría un buen subida. Y rellenar 2/3 partes, nunca más. Si aumentáramos pensar que va a aumentar su volumen y se desbordaría, ¿vale? Y no quedaría apetecible. Es importante que el bizcocho entre al horno cuando está un poco fuerte, como siempre, precalentar, ¿vale? Para que tenga un buen desarrollo. Mejor cocer en horno de cámaras que de aire. Estos bizcochos en el horno de aire lo que haríamos sería arrebatar por un lado, entonces crearía costra. Y cuando actúe el impulsor va a evitar que un desarrollo correcto. Entonces lo veremos con las magdalenas que va a tener un mal desarrollo. Para obtener más volumen, cocer a temperaturas altas. Más temperatura igual a más volumen, ¿vale? O sea, una magdalena nos quedará en piquito. Y al extraer del horno, golpear, dar un ligero golpe. Porque las celdillas, ¿vale? Que se forman dentro, esos huequecitos, van a tener todavía vapor de agua. Si no dejamos que salgan, ¿vale? Se va a humedecer y puede bajar su volumen. Y sobre todo el evitar el humedecimiento interior, ¿vale? Mejoraría la conservación, mejorará la estructura. Pues un pequeño golpe nada más salir. No estar golpeando, sino un pequeño golpecito. Puntos críticos en los bizcochos pesados. Puntos críticos fundamentales. Temperatura de grasas y huevos. Grasa empomada, textura empomada, no fundida, textura pomada. Y los huevos, 20 grados, pongo 25. ¿Vale? Si la mezcla de la mantequilla, si esta emulsión primera que realizamos en los bizcochos, el método directo, se nos cortara, lo que deberíamos realizar es un pequeño baño María, calentar ligeramente sin sobrepasar los 40 grados y a continuación llevar a montar. ¿Vale? Si sobrepasamos esta temperatura fundiríamos completamente la grasa y no tendríamos una emulsión. Lo que he dicho, 2/3 partes, no subir el volumen, pensar aquí, ¿vale? 2/3 partes, porque si no se podrá salir. Y los bizcochos directos y de grasa líquida admiten reposo. El impulsor actúa mediante la humedad y mediante temperatura, ¿vale? Si los dejamos reposar, tendrá una buena hidratación, un buen desarrollo y empezará a esponjarlo. Veréis que al dejarlo 15, 20, media hora, ¿vale? Tampoco hace falta tenerlo como una fermentación, empezará a producir burbujitas y esponjamiento. Está produciendo también una acidificación de la masa y tendrá un mejor volumen, una mejor subida y más uniforme. La conservación. Bien, en primer lugar debemos enfriar, como siempre. Cuando sale del horno, sobre rejilla. Siempre los bizcochos para que circule el aire y evitemos la humedad bajo. ¿Vale? De 3 o 4 días de conservación, congelación de 5 a 6 meses y siempre con plásticos alimentarios y etiquetado adecuado. ¿Vale? Y se evita el exceso de humedad enfriando utilizando las rejillas, como he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Con esto finalizo el vídeo y ya está.